Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Yadi Caro, Knowledge Management Analyst en Site y creadora del podcast Hardcore Soft Skills. En este capítulo hablaremos sobre las soft skills más importantes y los retos en materia de talento para los próximos años. Hola Yadi, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Un placer estar contigo. Yo estoy encantadísimo de arrancar este HR Thought by Hiring y la verdad que darte las gracias por participar y con muchas ganas de conocerte. Yadi, Gracias por la invitación. Yadi, la primera pregunta antes de entrar en temas de talento, de soft skills, de capital humano, sí me gustaría conocerte un poquito mejor. Si nos puedes contar quién eres, qué haces, etcétera, para que podamos conocer a Yadi en concreto. Sí, claro que sí. Pues mi nombre completo es Yadirichel Caro Caro. Soy de Puerto Rico originalmente, nacida, criada en Puerto Rico y como muchos boricuas nos mudamos a Florida para estudiar. Ahí hice mi posgrado en comunicaciones, específicamente en periodismo, en Florida International University. Y una vez allí empecé a ejercer la carrera de periodismo por un par de años, pero después hice una transición en el mundo de la consultoría del Departamento de Defensa, en el mundo más, adentrándome más en el área de la tecnología. Y aunque yo no era necesariamente techie, por decirlo así, cuando comencé en esa área era más enfocada en el área de comunicaciones y una vez como que me fui adentrando tenía ese rol de comunicadora en equipos con ingenieros y trabajando con aplicaciones y ahí fui aprendiendo más sobre el área de la tecnología, pero aún sigo poniéndome el rol de la parte del soft skill, que es lo que voy a hablar también hoy. Y he trabajado ya con el Departamento de Defensa más de 15 años y mi área ha sido de manejo de proyectos, manejo de conocimiento, y en diferentes roles he trabajado con diferentes comandos también en Europa, aquí ahora mismo en Tampa, Florida, con el Comando Sur, o también, así que ha sido una carrera bien interesante. Y también, pues claro, que tengo mi podcast Hardcore Soft Skills que empecé hace alrededor del 2020 y era enfocado en esa área también de cómo enfocar esas destrezas blandas, las destrezas no técnicas y que quise explorar más el tema y también estudio ahora mismo, he cambiado un poco, también enfocado en psicología industrial también ahora mismo. Y tengo dos niños, mi esposo y dos niños jovencitos de 9 y de 5 años que me mantienen súper energizada. Qué bueno, Yadi. Oye, pues contentísimo, ¿no? de conocerte mejor y súper interesante, ¿no? Toda tu trayectoria y toda tu carrera. Sí, escuchándote me surgía una duda, ¿no? ¿Qué te lleva a lanzar el podcast acerca de soft skills? Sí, pues además de que me interesaba adentrarme de nuevo en el área de periodismo, porque a mí me encanta hacer preguntas, conocer a personas reconocidas o de cualquier que hayan tenido experiencias particulares, pues me dio curiosidad porque al trabajar en muchos proyectos en el área de la tecnología, me di cuenta de que podía haber todo ese conocimiento técnico, podía tener unas personas expertas en un equipo, pero muchas veces muchos proyectos no duraban, muchos equipos no trabajaban bien y era la clave era la falta de comunicación, cómo manejar conflictos, todas esos soft skills que a veces damos por sentado y consideramos parte de nuestra personalidad y que deben cultivarse y también enfocarse mucho en esos equipos, particularmente en equipos técnicos. Pues me interesó ese tema y quise crear un podcast de adentrarme más en cada destreza blanda. En cada episodio yo hablo de un tema diferente, de una destreza diferente. Hablando ya sea de productividad con David Allen, del autor del libro Getting Things Done, o negociaciones con Diana Butu, que es una negociadora internacional. Adentrarme en una destreza diferente y eso fue lo que me llamó la atención y quise seguir haciendo el podcast y también ser un vehículo para proveer a las personas el cómo de cada destreza, porque hay muchas áreas que cada uno de nosotros tenemos que mejorar. Y eso fue lo que me llamó la atención y por la que quise crear y seguir lanzando y desarrollando el podcast. Súper interesante. Yo siempre digo, ¿no? Una frase que me dijeron hace unos años diferentes responsables de recursos humanos y del departamento de selección y es que se contrata por las hard skills, se despide por las soft skills, ¿no? Y justo es lo que tú describías, ¿no? A la hora de encontrar por qué no hay fit, por qué sí hay fit y yo creo que es fundamental, ¿no? Y más ahora, ¿no? Cuando todo el mundo, y ahora iremos hablando más sobre eso, ¿no? Pero cuando todo el mundo se está automatizando, lo que realmente nos va a diferenciar van a ser las soft skills, ¿no? Que no se pueden automatizar.
Exacto, y es importante que como personas, como individuos, siempre es importante cultivarla, reconocer, tener ese reconocimiento, ese self-awareness de que estas son las destrezas que tengo que desarrollar, negociación para mi carrera o cómo ser mejor comunicador. Y en el caso de los managers, de los gerentes de equipo, cómo crear esa infraestructura, y no me refiero a técnica, sino como ese ambiente en que haya bastante feedback, retroalimentación de cómo cada uno de nosotros podemos desarrollar esas destrezas. Así como aprendemos, la tecnología cambia rápidamente y tenemos que aprender un nuevo sistema y nuevos procesos, también es importante hacer lo mismo con las destrezas blandas. Sin ninguna duda. Y hablando de soft skills, yo sé que esta pregunta, ¿no? A lo mejor puede ser un poco complicada, ¿no? Pero ¿cómo definirías qué es para ti las soft skills? ¿Qué son para ti las soft skills? Sí, pues las destrezas blandas son aquellas destrezas que básicamente son desarrolladas como nos ayudan a cómo hacer algo y tienen que ver con cómo interactuamos con otros. Se le pueden llamar people skills, pero también incluyen otra familia de destrezas, ya sea la negociación, como mencioné, pero básicamente son aquellas cosas que ayudan a que otras destrezas funcionen. Y incorrectamente tal vez le decimos soft como tal vez de un término como despectivo, destrezas blandas y deberíamos tal vez llamarle destrezas esenciales. Y también otra horror tal vez es considerar, oh, esto es parte de tu personalidad, tú eres un buen comunicador, yo aquí, no, no, yo soy introvertido, yo me quedo aquí en mi escritorio, en mi cubículo. Y no, básicamente cada uno de nosotros puede desarrollar destrezas. Sí, nacemos unos con mejores destrezas que otros, pero eso no quita razón para que al ejercer nuestro trabajo las podamos desarrollar también. Total, sin ninguna duda. Yo creo aquí con eso, ¿no? Que es cierto que es el término más conocido, llamarle soft skills, pero bueno, tienen de todo menos blandos, ¿no? Ujú. Entonces, son habilidades de todas menos blandas. Y luego, por otro lado, como tú bien dices, se deben además ir desarrollando. No es algo que tenemos y que nacemos y que está en nuestro ADN, sino que las podemos ir desarrollando. Y por eso creo que es fundamental, ¿no? También esta labor tan buena que tú haces con tu podcast para ir aprendiendo diferentes soft skills, ¿no? Y diferentes historias en torno a ellas. Y Yari, si en el entorno laboral, ¿no? Pensando en cómo está cambiando y lo rápido que está evolucionando, hay por ahí un estudio del World Economic Forum que dice que para el 2025, que es pasado mañana, ¿no? Porque quedan solo dos Ujú. añitos, el Sí. 50% de los trabajadores tendrá que adaptarse y aprender otras nuevas habilidades para estar actualizado, ¿no? Para mí lo gracioso de esto es que 8 de las 10 que ellos plantean son soft. Por lo tanto, por mucha Ujú. digitalización que venga, ahí es donde está la clave. ¿Cuáles son para ti las habilidades clave para el futuro del trabajo que viene? Sí, definitivamente, y qué bueno que mencionas ese estudio porque es bien importante reconocer que los employers, las compañías están, no, claro, no están descartando la importancia de tener todo ese conocimiento técnico, educarse en todas esas hard skills, por supuesto, pero que es súper importante tener esas destrezas y particularmente la que mencionas, adaptabilidad. Es importante tenerla porque conociendo, por ejemplo, cuán rápido va la tecnología, si yo soy una persona que estudió cierto, por ejemplo, computer science y entro en un trabajo y conozco este sistema particular, como persona en el área de tecnología o desarrollador o un developer sabe que todo cambia rápidamente, que lenguajes nuevos aparecen y es importante tener esa disposición a aprender, es súper importante, la adaptabilidad, disposición a aprender y la destreza de aprender a saber aprender es bien importante también, porque cómo uno aprende, si cómo uno aprende un poquito todos los días, cómo tal vez buscar mentores o personas que nos ayuden a aprender una destreza. Así que esa es otra destreza importante, adaptabilidad y la habilidad de saber aprender son súper importantes. Otra que a veces descartamos mucho es la habilidad de comunicaciones, pero específicamente escuchar. Y eso es algo que nosotros decimos, sí, hoy voy a practicar mi habilidad de escuchar. Suena como medio extraño, pero es importante porque no solo escuchar para ya sea el feedback de lo que nos dicen nuestros clientes o lo que nos dicen nuestros compañeros de trabajo, tener esa habilidad de absorber lo que nos están diciendo y aplicar y estar pendiente, también eso nos ayuda en el negocio, estar pendiente de lo que son nuevas tendencias. Por eso cuando me
me refiero a escuchar, me refiero también a esa habilidad de poder estar pendiente a lo que ocurre en nuestro ambiente, en el área de qué tendencias están ocurriendo, cómo está cambiando mi compañía. Y es importante tener esas destrezas que considero súper esenciales. Súper, súper interesantes, ¿no? Y esta escucha activa y capacidad de escuchar, yo creo que es, que es fundamental. El otro día, en un webinar, comentaba uno de los ponentes, ¿no? Que él había desarrollado esta destreza a través de un micro hábito que era no, hablar el último en todas las reuniones, para que así tuviese que escuchar y responder lo que había dicho, ¿no? Entonces, al final son fórmulas, ¿no? Fórmulas de aprendizaje. Voy a hacer un resumen, ¿vale? A ver si las he captado bien. Adaptabilidad, una de ellas, capacidad de aprendizaje o aprender a aprender, comunicación desde un lado de la escucha activa y muy ligado con las nuevas tendencias, ¿no? A tener los ojos bien abiertos para escuchar qué hay en el entorno. Esas serían, ¿no? Las habilidades clave. Sí, claves, y yo puedo seguir mencionando muchas, pero ya que me tiene para escoger, pero porque en el podcast hemos hablado más de 50 diferentes habilidades y son tantas, pero cuando nos referimos a habilidades del futuro en un ambiente de trabajo, es importante que desarrollemos esas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo recuerdo, ¿no? Cuando acabé la universidad y tuve pues bueno, me acerqué al mundo de las ventas, ¿no? Y empecé dentro del mundo de las ventas. Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué nadie me ha enseñado a negociar y a comunicar correctamente, ¿no? Y a escuchar activamente, porque en ventas, si no escuchas activamente, poca venta haces, ¿no? Y ahí yo creo que es fundamental, ¿no? El ir desarrollando estas soft skills desde edades tempranas. Sí, y qué bueno que mencionas la de negociación, porque, por ejemplo, haciendo un curso posgrado en Harvard, estábamos haciendo, tomé un curso que fue súper clave, que fue la de negociación. Y fue en esa clase, era más bien no solo la teoría de practicar, sino era en cada clase ir con una negociación en escenarios ficticios, pero ir preparado, que como por ejemplo tú sabes que para negociar debes ir preparado no solo con lo que tú quieres, sino con lo que el otro quiere, para prepararse para establecer para responder de manera inteligente. Y son muchas otras diferentes, hay todo un sistema de pasos que uno tiene que seguir, pero la práctica es lo que hace la clave. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, escucharé, por supuesto, todos tus podcasts, pero el que esté centrado en negociación, prestaré mucha atención, ¿no? Hablando de negociación, no sé si conoces el libro Never Split the Difference, que creo que es súper interesante, que es de un ex agente del FBI, de cómo iba negociando, etcétera, en temas que no tienen nada que ver con las ventas, pero bueno, al final las ventas están en el día a día, ¿no? Ah, gracias por compartir. Ya tengo, ahora lo estoy buscando, lo voy a apuntar ahora mismo porque quiero ya otro invitado para el podcast al que tengo que buscar. Gracias por la recomendación. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Oye, y uno de los puntos que hemos tocado, ¿no? Es las habilidades se van a quedar obsoletas, aprender a aprender. ¿Crees que desde las empresas se está haciendo lo suficiente en cuanto al upskilling, reskilling de soft skills? En cuanto a las empresas, creo que pueden prestar, aunque se habla mucho de los reportes, de todo lo importante que son las destrezas, etcétera, a la hora de buscar candidatos, creo que se siguen enfocando como en el status quo, al menos en las empresas en el área con la que trabajo en el Departamento de Defensa, que hay muchas empresas contracting companies, y se enfoca mucho en el área técnica, en el que el candidato en el resumen tenga todos estos check boxes y lo entiendo que lo hacen en cuestión de que quieren asegurarse como en el mundo de los contratos, pues duran un par de años, quieren tener la efectividad de conseguir las personas clave, pero creo que, por ejemplo, en la etapa de la entrevista debería haber un enfoque en el área de presentar escenarios particulares de cómo ejercer esa destreza blanda, por ejemplo, de cómo medir el hecho de que si un cliente molesto, cómo respondería o conoces esta tecnología particular, pero si no la conoces, ¿qué pasos seguirías para poder aprenderlas? Preguntas con escenarios particulares que puedan medir cómo esa persona tiene esa disposición a aprender y esas destrezas blandas, que creo que debe haber un enfoque en, ok, cuáles son las destrezas blandas que queremos medir de cierta manera y enfocarse en el proceso de selección, en cómo integrarlas en ese proceso de evaluar los candidatos. Totalmente, ¿no? Porque, bueno, volviendo un poco al punto que decía al inicio, si uno no toma en cuenta las soft skills desde el inicio del proceso de selección,
luego hay Ujú. sorpresas desagradables, ¿no? Que se contrata por la parte técnica, se contrata muy seguido este status quo y luego pues no encaja, ¿no? Porque la parte soft yo creo que es lo que hace que haya una cohesión con el equipo, con el manager, con tu día a día, ¿no? Y que es, además, aunque se puede aprender, pero quizás es lo más difícil de aprender, ¿no? En esa parte. Sí, claro. Y ahora que mencionas eso, también me acuerda otra destreza que no debemos dejar y es la destreza de la colaboración. Porque, por ejemplo, pensando también en mi mundo del área de defensa, son tantos equipos y son otras compañías y son tantos stakeholders, son tantas personas de diferentes que no son de una misma compañía, que no son de una misma unidad, que no trabajan juntos todo el tiempo. Y esa habilidad de poder colaborar abiertamente, tener esa disposición a colaborar es una destreza bien importante. Buscar las técnicas específicas para cómo colaborar efectivamente y que, por ejemplo, en una reunión no pase 2 horas y quedaron igual, tú sabes. Son cosas así que es bien importante, la colaboración es otra destreza importante, la disposición a colaborar y la capacidad de crear técnicas o métodos efectivos para cómo dentro de un equipo, cómo colaborar efectivamente. Totalmente. Y de hecho, yo diría, Yadi, que después de la pandemia, una vez que el trabajo en remoto se ha implantado mucho más en las organizaciones, esta colaboración es fundamental, ¿no? Porque si no, uno puede perderse en su propia casa, ¿no? Consigo mismo y se pierde esta colaboración con los equipos. Y creo que hay que enfatizarla mucho más y ser capaces de colaborar tanto face to face como en remoto. Exacto, esa capacidad de colaborar en remoto es bien importante porque es un reto bien grande trabajar remoto y esa sensación de estar aislado o de estar en contacto todo el tiempo, hay que tener un buen balance y cómo crear esa habilidad de colaborar remoto y en lo posible esa face to face, como dices, de esa colaboración face to face, en lo posible integrarla en lo absoluto. Totalmente. Y bueno, ya vamos terminando y sí me gustaría conocer cuáles crees que serán los retos en temas de soft skills, talento, personas en los que nos vamos a enfrentar los próximos años. Creo que esa parte de, ya está la parte de reconocer, los soft skills son importantes, pero en la parte de cómo medirlos o cómo, qué métodos utilizar para identificar un buen empleado, creo que es importante. Esa parte de como es tan difícil medir los soft skills, a diferencia de los hard skills, conoce este sistema y el otro, etcétera, es más fácil. Pero creo que el reto va a ser en cómo crear métodos efectivos para reclutar candidatos con los soft skills necesarios. Va a ser un tema bien interesante de continuar investigando. Y también dentro de los mismos equipos, creo que algo, tendencia importante va a ser cómo crear eh, ese ambiente para que los soft skills puedan florecer, por decirlo así, de cómo yo como gerente estoy acostumbrado a cierta manera de mi equipo de trabajar, cómo yo puedo crear, proveer ese feedback a mis empleados, a mi equipo, de que cómo desarrollar esa destreza blanda. Eso creo que va a ser un reto para los gerentes también, y especialmente ahora que hay estas transformaciones a agility, hacer a eh, cambiar a frameworks, por ejemplo, de Scrum Framework o todo eso de agility. A medida que las compañías cambian, creo que está la clave ahí. Sí, tenemos que ser más ágiles, pero cómo hacerlo creo que sigue siendo un reto a medida de todo eso. Podemos decirlo, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera, que dice, podemos hablarlo de que sí, vamos a ser ágiles y queremos adoptar esta agilidad, pero cómo hacerlo efectivamente creo que va a ser un reto bien grande. Totalmente. Me encantan los retos que compartes, ¿no? Sí me he quedado con el segundo, ¿no? Que era cómo hacer que las soft skills florezcan, ¿no? Además, me ha gustado mucho la expresión que has utilizado porque yo creo que es un poco tarea de todos, ¿no? Por un lado, de los managers, de dar un feedback adecuado que permita al colaborador crecer y por otro lado también a nivel individual, ¿no? De poder hacer ese autoconocimiento para entender bien dónde, qué teclas debemos tocar, ¿no? Para hacer que nuestras soft skills florezcan. Sí, y también conlleva esa parte como manager o como líder de equipo, demostrar un poco de vulnerabilidad. No es como que yo voy a ir
pointing fingers, señalando, mira, tú eres un mal comunicador o algo así, sino señalar, bueno, yo tengo estos particulares destrezas que debo mejorar, cuál es su opinión o qué tú consideras que deben ser las destrezas o cómo puedo ayudarte a florecer más en tu trabajo. Crear ese fundamento también como gerente de equipo, como líder de un equipo, es bien importante también. Totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos un futuro apasionante por delante, ¿no? Y los retos que tenemos, la verdad que son muy interesantes, ¿no? Y que van a hacer que las organizaciones mejoren y que la sociedad también, también mejore. Claro, claro que sí. Bueno, Yadi, mil gracias por haber participado en este HR Thoughts by Hiring. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, conocerte mejor, conocer tu punto de vista y, sobre todo, seguir descubriendo el mundo de las soft skills, que es apasionante. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer estar aquí participando contigo en esta conversación. Muchas gracias, Yadi. Hasta luego.